En el tópico 2 del módulo 1, relativo a ingeniería de producción, haremos un repaso sobre producción y productividad, índice de productividad, daño de formación y análisis nodal. El ingeniero de producción es el encargado de maximizar la producción de petróleo y gas de manera efectiva y rentable, por lo que la familiarización y entendimiento de los sistemas de producción es esencial. Un sistema completo de producción consta de yacimiento, pozo, líneas de flujo, separadores, bombas y líneas de transporte. El yacimiento suple al hoyo con el crudo, sea este petróleo o gas. El pozo es el encargado de transportar la producción de fluidos desde el fondo a la superficie y a través de este se controla la tasa de producción de los fluidos. A través de la línea de flujo se envía el crudo hacia los separadores, donde se remueve el gas y agua del petróleo. Las bombas y compresores se utilizan para transportar el petróleo y gas a través de las líneas hacia los puntos de venta. En relación a la producción y productividad, detallaremos sobre las herramientas principales para la evaluación del comportamiento de producción del pozo, entre las cuales tenemos la medida de la relación de la tasa Q versus la caída de presión, presión estática del yacimiento PW/S, menos la presión de fondo fluyente a nivel de la cara de la arena, PW/FS, del patrón de flujo del yacimiento hasta el separador. Las pruebas de pozos mediante la cual se evalúa el potencial de flujo del yacimiento y el efecto de daño, que provee información sobre las restricciones al flujo de fluidos que pueden encontrarse alrededor del pozo. Y los registros de producción, los cuales describen la distribución de fluidos dentro del pozo, así como contribuyen al diagnóstico de problemas de completación. En relación al índice de productividad, refiere a la cantidad de producción en barriles por día que se puede obtener del pozo por caída de presión de 1 libra entre el radio de drenaje y el radio efectivo del pozo. Para cada presión fluyente en el fondo del pozo, en la cara de la arena, el área de drenaje del yacimiento quedará sometida a un diferencial de presión, PWS menos PWFS, que dependerá de la energía del yacimiento. Este diferencial provocará el flujo de fluidos del yacimiento hacia el pozo, y la mayor o menor tasa de producción aportada dependerá fundamentalmente del índice de productividad del pozo. La escala típica de valores del índice de productividad se puede presentar de la siguiente forma. Para una baja productividad, el índice sería a menos de 0,5. Para una productividad media, el índice estaría entre 0,5 y 1. Para una alta productividad, el índice estaría entre 1 y 2. Y para una excelente productividad, el índice sería superior a 2. Con respecto al daño de formación, el daño a la formación se considera como cambio de K en las zonas más cercanas alrededor del pozo que restringen el flujo de los fluidos desde el yacimiento hasta el pozo, ocasionando caídas de presiones adicionales y disminución en la producción. Cuando se calcula el factor de daño a la formación S, o conocido como skin, se considera el flujo estático y en los pozos, y la caída de presión del TPS por daño es proporcional a la tasa vertical sobre la altura de la sección productora. En general, las formaciones con alta permeabilidad presentan un daño de formación menor que aquella con baja permeabilidad. Cuando S es mayor a 0, el pozo está dañado. En este caso, existen restricciones adicionales al flujo hacia el pozo. Puede reemplazarse el sistema utilizando una ecuación que tenga en cuenta un diámetro del pozo menor que el perforado. Cuando S es igual a 0, es un pozo sin daño. El daño es nulo, no existen restricciones de flujo hacia el pozo está produciendo con un diámetro igual al real. Cuando S es menor a 0, es un pozo estimulado. El pozo está produciendo más de lo esperado. Este valor puede tener que ver con alguna estimulación provocada por fracturación hidráulica o estimulación ácida. Se considerará en este caso que el pozo se produce con un diámetro de pozo mayor que el perforado. El skin de origen mecánico es comúnmente llamado pseudodaño. Pseudodaño y configuración del pozo refiere a que siempre se encuentran pseudodaños negativos en pozos desviados. El alejamiento negativo es función del ángulo de desviación del pozo y de la dureza de la roca reservorio. Pseudodaño y condiciones de producción
refiere a que las condiciones dadas por el caudal y el ángulo de inclinación pueden inducir a caídas de presión adicionales o pseudodaños. Con respecto a la restricción de flujo, análisis nodal, el cálculo del requerimiento de energía de un pozo o yacimiento se establece a través de una técnica denominada análisis nodal. La técnica fundamentalmente consiste en sumar las caídas de presión de todos los componentes del sistema que entran y salen de un punto del sistema, denominado nodo. Las expresiones para el flujo de entrada y salida del nodo pueden ser expresadas como sigue. La presión de entrada o de salida va a depender de la posición del nodo. Si el nodo está en el fondo del pozo, la presión de entrada es la del reservorio y la presión de salida puede ser la del separador o la de la línea de flujo. Sin embargo, este puede ubicarse en el estrangulador, en el cabezal, en la válvula de seguridad o en las perforaciones. Con respecto a las ecuaciones de flujo, la ecuación general de flujo se puede definir como una ecuación de balance de energía de los fluidos fluyentes entre dos puntos cualquiera de un sistema de flujo. Masa entrada igual a masa de salida. Esta ecuación representa la contribución de cada término al gradiente de presión. Los términos representan las pérdidas de presión total, por fricción, por diferencia de nivel y por aceleración respectivamente para flujo monofásico. Con respecto al flujo bifásico en el yacimiento, este refiere a los flujos de dos fases que se caracterizan por la presencia de interfaces que separan las fases que están en movimiento. El modelo de dos fluidos surge de plantear las ecuaciones de conservación para cada una de las fases y, luego de promediar adecuadamente, suponer que en todo punto del dominio espacial existe una probabilidad de encontrar la fase K, donde es la fracción volumétrica de la fase K en el punto considerado. Una vez que los fluidos han pasado del medio poroso del yacimiento al fondo del pozo, se puede presentar lo siguiente. Pronosticar la presión que se puede obtener en la superficie en el cabezal del pozo bajo unas condiciones de flujo. O por el contrario, considerando una presión dada en la superficie, cuál es la tasa de producción máxima que se puede obtener bajo condiciones dadas. Si se tienen las dos presiones, presión del fondo fluyente y presión de cabezal, la tasa de producción se puede calcular en forma iterativa e interpolando cuando se obtienen dos valores próximos al deseado. Todo esto representa para el ingeniero un elemento esencial en la evaluación económica y de la disponibilidad de petróleo del proyecto o del yacimiento. Básicamente se pueden considerar que existen dos patrones de flujo en tuberías verticales, flujo continuo e intermitente. Diversos investigadores han elaborado correlaciones que pronostican mejor el comportamiento del flujo en tuberías verticales y han dividido el flujo multifásico vertical en diferentes regímenes de flujo, entre los cuales se pueden destacar flujo de burbuja, flujo de golpes, flujo de transición y flujo de mezcla. Los conceptos de estos regímenes de flujo lo detallamos en el manual guía de este tópico.